Bueno, vamos a hacer un ejercicio de mercado de factores, pensado allí como un monopolio bilateral, eh, un monopsonista y un monopolista. Déjenme comenzar la transmisión de esto. Entonces, es el ejercicio 16.9 del Nicholson, el 25 de la guía de mercados. Y dice, Universal Food tiene su domicilio y vende corbatas de piel de alta calidad en todo el mundo a un precio de 5. La función de producción está dada por eso, 240x menos 2x al cuadrado. Entonces tenemos que el precio de Q es 5 y la función de producción es 240x menos x al cuadrado. Después nos dice, donde x es la cantidad de pieles de animales empleados por semana. Dance Trading Post es el único que surte las pieles y las obtiene contratando a tramperos esquimales a un salario de $10 por día. La función de producción semanal está dada por esa función de ahí, que es x igual a la raíz de p. Entonces, el salario de los tramperos es de 10, perdón, y la función de producción de pieles es raíz de T, donde T es la cantidad de trabajo que contratamos, ¿no? Para el caso cuasi competitivo en el cual tanto Universal como Dan actúan como tomadores de precios, ¿cuál sería el precio de equilibrio y cuántas pieles se intercambian? Entonces, el primer escenario es el escenario en el cual ambos son tomadores de pieles. Entonces, el primer problema que vamos a tener es que el productor de corbatas va a definir su función de beneficio, que va a ser P por Q, el precio de sus corbatas es 5, las cantidades van a estar dadas por esta función de producción, 240 x menos x cuadrado, y sus costos van a venir dados por lo que sea que salga el precio. Todavía no sabemos cuánto va a salir el precio de las pieles en el mercado por las cantidades de pieles que contrata. Esa es su función de costos, ¿no? Costos contables, precio de pieles por cantidad de pieles. Y entonces vamos a maximizar esto en función de la variable decisoria, que es la cantidad de pieles que va a comprar y por ende la cantidad de corbatas que va a producir. Entonces la condición de primer orden va a venir dada por 5, bueno, ahí lo tengo, 1200 menos 20x menos p de x igual a 0. Esa va a ser la condición de primer orden, que tiene el óptimo de cantidad de pieles que va a demandar. Si arreglamos un poquito esto, entonces vamos a tener que x es igual a 1200 menos el precio de x dividido 20. Esta es la demanda de pieles. Y va a estar obviamente en función del precio que tengan las pieles. Después vamos a tener el problema del otro, el problema del otro de la otra empresa, que es la de maximizar su beneficio, decidiendo cuántas pieles va a producir. Pero en este caso lo que va a hacer es decidir cuántos trabajadores contratar, es decir, cuánto insumo contratar y por ende, como consecuencia va a venir cuántas pieles va a producir. De vuelta acá tenemos P por Q va a ser su ingreso, precio de las pieles, que no sabemos todavía cuánto es, por la función de producción, que es raíz de T, menos 10 es el salario, eso creo sí, lo pusimos acá arriba también, 10 es el salario de cada trabajador por la cantidad de trabajadores que contrate, o sea, la función de costos contables. Lo que vamos a hacer es maximizar esto entonces, eligiendo la cantidad de T, y la condición de primer orden de esto va a ser que
el precio de X dividido 2 por T a la 1/2 menos 10 va a ser igual a 0. Arreglando un poquito esto, nos da que la demanda óptima de trabajo va a depender del precio de las pieles, el precio de venta de su producto. Esta va a ser la función de demanda no condicionada en este caso, del factor productivo para el productor de pieles. Y si esto metemos dentro de la función de producción, vamos a tener la oferta, la cantidad de pieles que esta empresa va a producir. Fíjense que si nosotros usamos esa función de producción, nosotros vamos a tener que la cantidad de pieles óptima que va a ofrecer la empresa va a ser, entonces, PX dividido 20, la demanda laboral a la 1/2, esa es la función de producción, o sea, PX dividido 20. Esta es la función de oferta de pieles. Ambos, acá también en este caso, como en el caso del productor de corbatas, como tomadores de precios, ¿sí? En este mercado que es el mercado de pieles que estamos analizando. Ahora lo que buscamos es entonces que las cantidades de la demanda, la cantidad ofrecida de pieles, que las cantidades ofrecidas se igualen a las cantidades demandadas, entonces tenemos que 1200 PX dividido 2 dividido 20 se tiene que igualar a PX dividido 20, que es la oferta de pieles. Esto nos da que el precio de X de equilibrio va a ser de 600. Si nosotros, bueno, si usamos cualquiera de estas dos, o la oferta o la demanda, vamos a ver que las cantidades transadas de pieles van a ser de 30. Y por ende, si nosotros consideramos fíjense que acá la demanda condicionada de trabajadores es X cuadrado, ¿no? Si sabemos eso, vamos a ver que la demanda de trabajadores va a ser de 30 al cuadrado, o sea, 900. 900 trabajadores se van a contratar. Pero bueno, en definitiva, esa es la solución al primer caso, al que ambos se comportan como tomadores de precio. Después dice, supongamos ahora que Dan, el vendedor de pieles, se comporta como monopolista, mientras el otro se sigue comportando como tomador de precio. ¿Cuál sería el equilibrio? Entonces, ahí lo que vamos a hacer es que Dan, que es el vendedor de pieles, va a tomar en cuenta el comportamiento de la demanda. Como todo monopolista se da cuenta que se enfrenta a una demanda pendiente negativa y por ende analiza el ingreso marginal, no el precio, no se comporta como tomador de precio, no importa el precio que le dice la curva de demanda, sino a distintas cantidades cuál es el ingreso marginal de una unidad. Entonces, eh, toma esa curva de demanda en consideración dentro de su función de beneficio. Acá lo que podemos hacer lo que tenemos que hacer es expresar la curva de demanda como P en función de X. Si no me equivoco, lo tengo por acá. Y bueno, está fácil igual ahí. 1200 menos 20X. Entonces, en su función de beneficio va a decir el precio va a ser de 1200 menos 20X. Las cantidades eh, menos la demanda condicionada multiplicado por el precio, la demanda del factor multiplicado
Sí, no, ahí en realidad lo que hicimos ahí es calcular esta es la demanda condicionada del factor trabajo en función de X multiplicado por el salario, ¿no? Entonces ahí todo el problema nos queda en función de las cantidades producidas de pieles antes. Acuérdense que nosotros veníamos calculando la función de beneficio en términos de la adquisición del insumo, ahora lo hacemos en términos de las cantidades producidas. Ahora sí, obtenemos la condición de primer orden, nos queda que 1200 menos 40x menos 20x va a ser igual a 0. Acá vamos a tener la producción óptima que va a ser de 20. El precio de X va a venir dado por la función de demanda, o sea que en este caso el precio de X va a ser 800. Y la cantidad demandada de trabajo va a venir dado por la función de producción, por la función de demanda condicionada, digamos, 20 al cuadrado sería 400. Como vemos, ya se redujo fuerte la demanda de trabajadores por el hecho de que es monopolista el productor de pieles, restringe la oferta y por ende restringe también cuántos trabajadores necesita para producir esa oferta. Bien. Esas son entonces las cantidades y los precios en caso de que Dan sea el monopolista y ahora nos dice el punto C, supongamos que Universal actúa como monopsonista y el equilibrio, entonces en el punto B, ahora nos movemos al punto C, en el que lo que tenemos que considerar es el beneficio del comprador, que es el que produce corbatas. Entonces, el beneficio del comprador va a seguir siendo, él es tomador de precios en el mercado de su producto, el precio es 5, las cantidades vienen dadas por la función de producción, su función de producción en este caso. La diferencia ahora es que el precio va a venir dado, él va a tomar en cuenta el comportamiento de la oferta de pieles y va a decir, bueno, si esta es la función de oferta de pieles, yo la voy a incorporar dentro de mi comportamiento. Fíjense que nosotros acá podemos expresar la oferta de pieles como el precio de las pieles va a ser igual a 20 por X. Entonces, 20 por X va a ser el precio de las pieles por X, porque es lo mismo ahí X al cuadrado, P por Q. El precio de las pieles multiplicado por la cantidad de pieles que demando. Eh, Condición de primer orden. 1200 menos 20x menos 40x igual a 0. Fíjense que la misma condición de primer orden del caso anterior. De hecho, vamos a tener que las cantidades óptimas son de 20 también. Pero ahora el precio de las pieles es muy distinto, porque ahora el precio de las pieles viene dado por la oferta. Antes venía dado por la demanda y ahora viene dado por la oferta de pieles, así que vamos hasta la oferta que nos va a decir que el precio de las pieles va a ser de 20 por X, o sea, 400. Fíjense que antes era de 800 el precio de las pieles, pero como X es la misma, como la producción de pieles va a ser la misma, la demanda de trabajadores también va a ser la misma. O sea que también se ve restringida la demanda de trabajadores
por el hecho de que uno de los dos jugadores tenga poder de mercado. Entonces, esa es la situación cuando tenemos un monopolista, mismas cantidades de pieles producidas, misma cantidad de trabajadores contratados, el precio de las pieles es mucho más bajo. Y ahora se elabora una gráfica de los resultados y analiza el tipo de equilibrio que probablemente surgirá en la negociación bilateral del monopolio de Universal Furidan. Entonces lo que tenemos es un gráfico en el que acá vamos a poner las cantidades de las pieles, acá vamos a poner el precio de las pieles, y lo que vemos es que por un lado tenemos la oferta de pieles, que es igual al costo marginal del productor de pieles, y también tenemos la demanda de pieles, que es igual al valor de la productividad marginal de las pieles dentro del negocio de las corbatas, digamos. Y este sería el punto de equilibrio cuando, cuando ambos se comportan competitivamente o como tomadores de precios. 600 era el precio y 30 las cantidades. Y después tenemos cuando cuando el productor de pieles se comporta como monopolista, lo que va a hacer es considerar el ingreso marginal, eh, el ingreso marginal que le genera la demanda. El ingreso marginal esto. Y va a decir, bueno, acá donde el ingreso marginal se corta con mi costo marginal es donde voy a producir 20. El precio va a venir dado por el precio de las pieles, va a venir dado por la demanda, digamos. Vamos hasta la demanda para conocer el precio, que en este caso es de 800. Y a la inversa, cuando el comprador de pieles es monopsonista, no va a tener en cuenta tanto su costo marginal, sino su gasto marginal, que su gasto marginal iba a decir, cuando el gasto marginal se iguale al valor de la productividad marginal, es donde voy a dejar de producir, que justamente se da en el mismo punto, pero ahí voy a ir hasta la oferta para averiguar cuál es el precio, que era de 400. Entonces, si es monopsonista, el precio va a ser 400. ¿Qué pasa cuando ambos, si me pregunta eso, dice qué equilibrio probablemente surgirá en la negociación bilateral? Bueno, si ambos son, uno es monopolista y el otro monopsonista, claramente 400 y 800 son los límites de la negociación, y el precio concreto al que se llegue va a definir está indefinido, digamos, no lo podemos determinar a priori, va a estar definido por el poder de negociación de cada uno. Eso es todo con este ejercicio.